Muy buenas noches, miércoles de duda razonable. Es muy grato que estén acompañándonos una vez más. Iván, buenas noches. Muy buenas noches, Gaby. Jonathan, Buenas noches. Paco. Buenas noches. El tema del día de hoy, líderes sin formación ministerial. Ay. ¡Ay! Se va a poner bueno esto. Se va a poner intenso, un poquito Sí. intenso. ¿Vamos con una canción? Sí, vamos con una canción. Bienvenidos, buenas noches a todos ustedes y nos lo dejamos con el hermano Juan Carlos Alvarado. Disfruten de esta alabanza y empezamos, en cuanto termine de cantar, empezamos con todo. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti.
Bueno, buenas noches. Como bien hacía la introducción Gaby, esta noche vamos a tratar de opinar, informar, pero también reflexionar acerca del líder sin formación ministerial. Vamos a ir paso a paso. Te pedimos que ahí donde tú estás ejerzas también un juicio y nos des tu opinión en nuestras redes sociales, las cuales ya conoces. Duda Razonable Oficial. También puedes encontrar los audios en SoundCloud con Duda Razonable Oficial también, y en el Facebook de Profeta México. Dios los bendiga, buenas noches, y vamos a empezar a hablar del tema. Es un tema muy importante, es un tema muy vigente, es un tema que también duele un poco, porque también sabemos que si bien el don, la unción y todo lo que Dios nos regala como servidores es lo que nos mantiene sirviendo y nos mantiene siendo útiles para los demás, también debemos reconocer que se requiere, así como en las profesiones de la vida cotidiana, de la vida secular, se requiere formación para ser una persona profesional, una persona responsable, una persona, si bien no todos son responsables, queremos pensar que una persona que ha sido capacitada, que ha sido estudiada, que se ha preparado, es una persona que es eficiente, eficaz, pero lo más importante, que tiene un sentido de vocación importante, ¿no? Que no necesariamente te lo dan en la escuela, la vocación es algo que tú ya traes dentro de ti. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta para el panel. Como lo comentaba Gabriela, nos acompaña Jonathan, Iván, Gabriela y su servidor que te habla, Paco. Y bueno, la primera pregunta es, a ver, Iván, ayúdanos. ¿Para quién aplica y para quién no aplica la palabra líder? ¿O para ti qué es la palabra líder? ¿Qué significa? ¿Para quién aplica? Pues la palabra líder aplica para las personas, no tanto que se hagan llamar yo soy líder, sino para aquellas personas que no saben, que tienen las características, las aptitudes y la actitud para ser un líder, aplica para ellos también. O sea que un liderazgo no tiene que ser necesariamente con el título, sino es con todas las aptitudes, actitudes, Claro. y competencias o habilidades que desarrollan. Sí, porque es algo que ha dicho en estos programas anteriores nuestro hermano Jonathan, o sea, que hay líderes que no son líderes para liderar, sino que son líderes para Influenciar. no influenciar, sino que son autoritarios, que Su palabra es la ley. su palabra manda, ¿no? Como dice el Su palabra hermano es la Vicente ley. Fernández, su palabra es la ley. Así es. Ok, entonces podemos Y esos no son líderes. Esos no son líderes. O sea que la palabra no, como dicen por ahí, el hábito no es ser monje, pero lo viste. Entonces, qué importante es reconocer que cuando se nos ha impuesto, se nos ha tenemos el favor de las personas y nos llaman líderes, pues ojalá sea muy, muy alineado a la realidad, porque si no, imagínate, es una carga bien grande, ¿no? Que la gente te considere líder, y si no lo eres, pues parece que te dieron cuerda y te vuelves como el demonio de Tasmania dando vueltas y desbaratando todo, ¿no? Entonces, Jonathan, cuando escuchas la palabra líder, ¿a quién consideras que se aplica y a quién consideras que no se puede aplicar esa palabra? Líder es alguien que es seguido por alguien más, o por muchas personas, o por pocas, ¿no? Siempre que tenga influencia, ya sea positiva o negativa. Vemos en el mundo grandes líderes de influencia positiva, como lo sería Mahatma Gandhi, Jesucristo, el más grande líder de todo. Mahatma Gandhi, y hablaríamos de líderes negativos, Mussolini, Hitler, ¿no? Todos aquellos que son seguidos, ya sea porque son carismáticos o porque tienen el don de liderazgo, ¿no? Que tienen una buena oratoria, ¿no? Que platican muy bonito. Esa es otra cosa que caracteriza al líder, ¿no? Uh-huh. Tiene la facultad de hacerte sentir bien, que estás haciendo bien tu trabajo. Claro. Y tienen la cualidad muy específica de hacerte ver cuando lo estás haciendo mal, pero sin denostar lo que has hecho bien. Sí, te motivan, ¿no? Te motivan. Te alimentan. Y yo lo pensaba ahora en la mañana cuando estábamos definiendo el tema. Y decía, bueno, un líder. Y yo siempre lo he pensado así, como que un líder negativo es aquel que te dice lo que quieres escuchar para mantenerte motivado.
y para seguirte envolviendo, ¿no? Un líder negativo, un líder positivo es quien busca decirte las cosas buenas que haces, mostrarte las cosas en las que estás tomando malas decisiones, pero con la mejor intención de ayudarte, ¿no? Que no te ve como ese caballo que te subes y lo conduces, sino como un semejante, como un hermano en Cristo, con lo que un líder busca es que tú camines derecho, como él está buscando también caminar derecho. Entonces, un líder para mí es una persona que ve en los demás lo que ve en sí mismo, que respeta en los demás lo que respeta en sí mismo, y que valora en los demás lo que busca que los demás valoren también en él, definitivamente. Gaby, ¿qué nos puedes platicar de la palabra líder? Cuando escuchas la palabra líder, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿O quién se te viene a la cabeza? ¿Quién se me viene a la cabeza? Muchos se me vienen a la cabeza. Qué bueno. Buenos o malos. Buenos o malos. Sí, como decía Jonathan, no necesariamente tiene que ser que entre los ojos de nosotros sea considerado un buen líder o un mal líder. Al final de cuentas, si tienes esa afinidad con las personas o las personas te siguen por tu manera de influir o por o a veces no necesariamente que tú quieras influirlos, ellos mismos con tu misma vida los atraes, ¿no? ¿Les ha tocado a ustedes, esta es la pregunta en general, les ha tocado ver grupos, por ejemplo, grupos ya sea de jóvenes, de damas, de caballeros, de grupos de alabanza, grupos de intercesión, donde regularmente hay un líder positivo, pero no necesariamente es el que dirige toda la actividad? O sea, ¿Sabes que a mí me pasa algo bien curioso? Por ejemplo, yo nunca soy jefe de grupo Uh-huh. en la escuela. Nunca he sido jefe de grupo. Sí. Pero siempre soy jefe de grupo. O sea, generas esa Siempre. sinergia en el equipo. Sí, siempre es así de, Gaby habla con los maestros, Gaby esto, Gaby lo otro, oye, Uh-huh. Gaby esto, Gaby. Entonces, no necesariamente es que tengas el título. Ok, entonces ahí entramos a la segunda pregunta, que sería, ¿cuáles son las características de un líder? Jonathan. Características de un líder. No sé muy bien. ¿Bueno o malo? Bueno o malo. Una de ellas es la capacidad para delegar funciones. Porque hablaba mucho de lo que comentas, Gaby. O sea, si bien no es ni autonombramiento, pero es un nombramiento como Que te dan los demás. que te dan los demás, pero tiene mucho que ver con dos cosas: tu capacidad de decisión y tu capacidad de análisis. O de negociar. O de negociar. Entonces regularmente la gente escoge, igual en un líder negativo, podemos decirlo, en el que alega mejor y en el que tiene buenos contactos, ¿no? Pero en un líder Yo positivo... siempre digo eso. ¿Sabes hacer esto? No, pero sé que sí lo sabe Pero hacer. Mira, no, no, para empezar, características de un buen líder. Es que sí, Un esa líder. es una característica también muy buena de un líder, ¿no? Quien sabe delegar las funciones. El líder- Pero ocupas una capacidad bastante buena de análisis, porque también tienes que saber a quién delegas. Sí, Hacer claro, un claro. análisis rápido o sea, retomas el análisis de un análisis profundo que hiciste antes y que empiezas a clasificar. ¿Sabes qué? Cada uno de estos muchachos con los que trabajo, con los que convivo, tienen estas habilidades. Y cuando se presenta una situación, como que lo traes a tu mente el recuerdo de decir, ok, ya hice un análisis, ¿quién es el que era bueno para esto? Y caes rápido a cuenta. O sea, el líder una de las características para mí de un líder es que no anda improvisando. O sea, aunque parezca que improvisó, lo tenía bien planeado. Lo había premeditado, o lo había puesto en su mente anteriormente y sabía más o menos cómo reaccionar. Yo pienso que no hay características definidas. Puede haber características en común. En común, ¿eh? Ajá, ¿Cuáles porque- consideran que Pero serían? mira, te voy a decir Yo la creo que principal característica. La principal característica es de que uno o dos te empiecen a seguir. Sí, definitivo. Esa es la primera característica. Que gente deposita su confianza en ti y que gente que te toma como un modelo a seguir, y lo más importante, que se sienten confiados cuando están trabajando contigo, cuando están contigo. He ahí la responsabilidad. Definitivamente. Cuando tienes gente, pues ya no sea a tu cargo, pero gente que sabes que está dependiendo de lo que hagas, o muchas de las decisiones que va a tomar son en base a lo que tú haces, ahí es donde está. Gaby, ¿te ha tocado dirigir o liderar, sin nombramiento, claro, a personas más grandes que tú? Con más experiencia Sí. en Cristo que tú. Sí, cómo no. ¿Y cuál es la sensación que te da? Aparte Sí. de sentirte chiquito y orejón, algún día vamos a explicar. Algún día vamos a definir qué significa chiquito de orejón. Hay gente que sí sabe qué es.
Sí. Vamos a tratar un tema nada más de eso. No, pero sí es cierto, aparte de sentirte más que cohibido, sentirte como halagado, pero a la vez con miedo de la gente tan importante que tienes a tu alrededor, eso en teoría es lo que Chiquito de Rohan. Ministerialmente tienes una gran ventaja, Ujú. que si te dejas guiar por el Espíritu Santo, pues no la vas a regar. Esa es la Claro, primera, ¿no? Pero sí, llega un momento en que sí, tener gente a tu cargo que tiene mucha más experiencia ministerial. ¿Se aligera tu carga? A veces no. A veces no. Ah, no. Personalmente. Dependiendo del ministerio. Ok. Iván, bueno, híjole, esa pregunta va a ser obvia, pero no la quiero hacer obvia. Antes de ser ordenado como pastor, tuviste la experiencia de trabajar con gente con mayor experiencia en Cristo que tú, más años, o tal vez con ministerios más grandes, pero que ellos sintieran la confianza de que tú los lideraras. Sí. ¿Te pasó? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cuál fue lo que más te hacía sentir orgulloso? Te sentiste chiquito y orejón. ¿Te sentiste chiquito? Platícanos de tu experiencia, por favor. Pues en mi experiencia me sentí así como que, o sea, nunca me imaginé que siendo yo, pues para ellos de edad, o sea, joven, me tomaran en cuenta, Ujú. no tuviera voz y voto y muy fuerte en sus ministerios. Ujú. Incluso, como acabas de mencionar, incluso hay otro pastor de otra congregación que todo, o sea, él es mucho más grande que yo, Ujú. tiene hijos y tiene su congregación y todo, me habla para pedirme sugerencias Ujú. y problemas de su iglesia, y yo así Sí. como que, wow, no, o sea, tengo 27 años y un pastor que me da casi por 10 o más, me habla, ¿no? ¿Eso de qué habla? Vamos a retomar un poquito la segunda pregunta que les hacía. Jonathan, si bien no hay características así como que si cumples con 5 ya eres un líder, pero vamos a hablar de 5 características generales que un líder positivo, un verdadero líder, un líder cristiano eficiente y eficaz, un hombre que va por la derecha. Hablemos de 5 características. La primera característica sería que haya quien lo siga, ¿no? La segunda. La segunda pudiera ser. Híjole. Ayúdenla, Que no ayúdenla. que no busca lo suyo propio, podría ser. Ujú. Que siempre busca si tienes en general un grupo a tu cargo o algo así, buscaría a lo mejor lo que es benéfico para Tenemos un todos, amigo en ¿no? común, Nani. Le mandamos saludos a Saludos Nani. hasta San Quintín. Hasta San Quintín. Él me hacía un comentario que la característica más importante para uno poder servir a Dios sin tomárselo personal, ni para bien ni para mal, es morir a ti mismo. O sea, morir al yo y decir, Señor, vas tú, ¿no? Entonces sería una segunda característica, podría ser En el líder cristiano en el líder cristiano, sería morir a sí mismo y al reconocimiento público de lo que haces. Ayúdame con una tercera. tiene que ser vivaz. Ser muy- Carismático. No, vivaz, que el conflicto no lo perturbe. No lo apague. perturbe, sino lo queríamos aquí en nosotros aferrado, man, Ujú. ¿no? Que su meta está puesta o su vista está puesta en la meta y nada ni nadie lo mueva de ahí. En que sabes que esa Perseverante. persona Ajá. al final Sí, de cuentas que- va a aterrizar lo que... Hay un dicho que dice que el que persevera alcanza, ¿no? Tiene que ser perseverante. El sábado vivaz. platicábamos con unos jóvenes en una congregación que el apóstol Pablo lo que él decía, ¿no? Es que no quiero haberlo alcanzado ya ni que sea perfecto, sino una cosa hago, es fijándome de lo que queda adelante. O sea, uno de los errores más grandes que uno puede cometer es empezar a hacer un recuento de todo el camino que ya caminas y decir, oye, ya cómo avancé, ¿no? Y Me al voy a fin y al sentar. cabo, sí, me voy a A dormir sentar en mis a laureles. dormir y a platicar y a decirle a todos lo que he logrado. Y eso yo creo que es un mensaje bien práctico, pero a la vez bien que te confronta de parte del apóstol Pablo. O sea, no te puedes parar a hacer un análisis concienzudo de todo lo que has logrado sabiéndote que no has llegado todavía. Yo creo que la única forma en la que tú puedes hacer un análisis de tu carrera en Cristo es cuando ya lograste a lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? El supremo llamamiento. Y la única forma de saber eso es cuando estás en la presencia de Dios, cuando estás recibiendo tu galardón. Entonces, pues dice un dicho que mientras hay vida hay esperanza, pero yo quiero pensar que mientras hay vida hay todavía una carrera que correr, ¿no? Entonces es algo muy bueno. Entonces hablamos de que sea alguien quien lo sigan, que sea una persona que sepa que todavía falta mucho por recorrer, que sea una persona como dice Jonathan, que sea vivaz, que sea
bastante pues inteligente, o sea, que sepa reaccionar a la contingencia. Hablen de otra característica que ustedes consideran importante en un líder. Característica importante. Uno es que lo sigan, dos. Pienso yo que debe buscar siempre llenarse más de conocimiento, o ya sea ministerialmente o secularmente, Sí. como sea, que siempre esté Una buscando preparación, más, una preparándose preparación más. académica. ¿Qué podría ser? Que el líder reconozca que él en sí no es suficiente, que Claro, él necesita más de exacto. Dios. Entonces podría ser un líder, es una persona que profesa la humildad, podría ser. Sí. Sí, O porque ¿qué otra palabra Pues sí. podría inventar ahí? Humildad y a esa búsqueda intensa de Dios. pues si pudiéramos hacer una comparación en que Bueno, el máximo líder, que es Jesús, pues sí, sería una de las características, yo creo, de las 5 que tú estás buscando, el ser humilde. Porque al final de cuentas, Pero el que esté buscando Más llanura. más llanura sería que sea receptivo, ¿no? Pero para buscar ser lleno tienes que reconocer que estás Ajá. vacío. Entonces, volvemos a lo mismo, requieres de esa humildad para reconocer que Que tú en tu siempre- suficiencia no la vas a armar, o sea, que se te van a acabar las palabras, se te van a acabar las decía ideas. alguien por ahí, ¿por qué te sientas en la banca número 3? Porque yo no sé si en la banca número 1 va a llegar uno más importante que yo, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gaby acerca de la preparación académica, no solamente, por así decirlo, secular y la otra ministerial. ¿Por qué? Porque si voy a ser líder, yo no sé, ni la persona sabe con qué tipo de persona va a llegar a lidiar en un momento. Sí, claro. ¿Con qué personas son las que van a llegar? ¿Qué tal si llega algún licenciado o alguien que tenga alguna maestría y el vato pues no, académicamente y ministerialmente no va a llenar las expectativas de esa persona? Porque hay muchas cualidades o muchas características que ya traes natas, ¿no? Sí. Pero hay otras que tú sí las puedes... Que las que hemos hablado hasta ahorita son esas, son naturales, o sea, ya naces con que de ciertas repente te das habilidades. cuenta y dices tú, Pablo era un líder, aparte de ser muy carismático y aparte de haber hablado todo lo que hablamos, todas que reunía ciertas características de las que hablábamos. Igual que Jesucristo, yo creo que es de los apóstoles que en conocimiento cognitivo, en lo que él ha percibido y estudiado, más letrado, diría mi abuelita. más letrado, con más letra, yo creo que de todo sería Pablo, ¿no? Sí. O sea, porque tú ves a Jesucristo hablar o lees a Jesucristo cuando habla con los fariseos y los sacerdotes, ves el conocimiento tan grande que tenía Jesucristo desde niño, no solo por ser quien es, sino porque él tuvo que crecer en la edad biológica, entonces su conocimiento tuvo que ir creciendo conforme a su edad. La Biblia lo mencionaba, que crecía en sabiduría y gracia, para con Dios y para con los hombres. Pablo decía, cuando estoy con el doctor de la ley, hablo como doctor de la ley. Cuando estoy con el gentil, hablo como gentil. ¿Qué nos quiere decir? Sería un poquito... Prepárate y habla con el Exacto. que tiene mucho conocimiento, pero con aquel que no tiene, también transmítele tu conocimiento. Pudiera ser que eso fuera cuando ya sabes que eres un líder. Pues sí, Claro, Sí, ¿no? porque Que pudieras- obviamente el cargo te responsabiliza más. Claro. Pero aquí voy a hacer una pausa que tal vez no tenga con el guión de preguntas que tenemos aquí en línea, pero el asunto es este, sí es bien importante. ¿Les ha tocado o les ha pasado ver cuando una persona, te ha tocado ver su crecimiento, cuando apenas empezó de líder, unos añitos, agarró experiencia, se metió a estudiar estas cosas que empiezan a ofertarle en las iglesias, ¿no? Que como si fuera la varita maravillosa y ya estudias ese libro y ya la armaste. Bueno, esto que están ofreciendo muchos hermanos en Cristo, que Dios los bendiga, están ofreciendo muchos estudios y todo este asunto, pero ya está hablan diferente. Y qué bueno. Pero ¿sabes qué? Yo me ha tocado ver es que ni siquiera ellos entienden lo que están diciendo y la gente que necesita escuchar un evangelio simple en un sentido. Cuando tú no sabes nada de Cristo, lo poquito que te digan suena loco porque crees en algo que no ves. Y cuando te empiezan a envolver con tantas palabras y no, hermano, es que le voy a decir, mire, agarra la Biblia, vamos a leer, porque aquí viene cuando la traducción se perdió del hebreo al alemán y cuando empiezan a hacerte todo este análisis, la persona lo único que quería saber era, bueno, pues cómo llego a los pies de Cristo, ya lo demás ya lo habré de descubrir yo, ¿no? Pero la gente nos confundimos en esto, el hecho de saber más
es para que nosotros tengamos una mayor convicción de lo que estamos haciendo, mayor conocimiento de lo que estamos haciendo, para que podamos llegar a un público, por así decirlo, o a un sector con ese tipo de conocimiento, y que esas personas se den cuenta que aún en Cristo no solamente es de fe, sino también se estudia, se prepara y uno sabe lo que está diciendo, porque no nada más es creer y como que dice como que el golpea al aire, como dice la palabra de Dios, sino hay una razón por la cual creemos, y lógicamente y razonablemente hemos creído también, o sea, hemos llegado a la conclusión que con el uso de nuestro entendimiento tenemos que reconocer que Dios existe. Nos guste o no, es tan majestuoso y tan maravilloso y tan grande que nos puede o no gustar, pero llega un momento en el que tenemos que reconocer su soberanía. Ahorita que hablabas, ¿no? Estas cosas que ofertan, que muchas veces no sabemos ni lo que es, ¿no? Oí a alguien una vez decir, no, es que estamos estudiando homilética. Dije, el arte de hacer omelettes, ese está muy bueno, ¿no? Estoy estudiando homilética, me decían, vas a hacer omelettes, me gusta la bien que con verdurita. No, resulta que la homilética es el arte de usar la retórica dentro de la teología, ¿no? Pero si tú hablas con esas personas, no saben lo que es retórica. Puedes explicar. Ajá, entonces Desde atrás. te tienes que ir atrás y regresar. ¿Por qué? Porque ellos creen que la homilética es descifrar la palabra de Dios y no es así. La homilética es adornar lo que estás diciendo. Y argumentarlo. Y argumentarlo. Es el arte del bien decir. Pero te imaginas con alguien que no sabe nada. ¿De qué le podría servir todo lo que tú sabes? Porque la pregunta tal vez era muy simple, o sea, sí, ¿cómo puedo creer yo en Dios? ¿O cómo me puedo acercar a Él? Me Y una topé pregunta con una predicación una vez, dice que invitaron a un no recuerdo quién era el que estaba predicando, pero invitan a un astrónomo a predicar, porque él era, aparte de ser astrónomo de la NASA, era un siervo de Cristo, y empieza a decir sus cosas científicas, que el espacio, y que el omega, que se transforma, y que la estrella, y empieza a decir todo, y el traductor solo decía, Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor, porque estaba hablando en otro idioma, ¿no? Y empezó, Dios es amor, y la gente se empezó a arrepentir. El astrónomo lo que quería era explicar cómo el espacio cómo Dios había formado el espacio, y que era un Dios grande, pero la gente lo único que necesitaba saber en ese momento era que Dios era amor, ¿no? Y se arrepienten muchas personas en la predicación, y se para con, no, es que se arrepintieron muchas personas, y con ganas de decirles, si supieras que lo único que te tradujo era que Dios era amor, que era lo único que necesitabas, entonces no necesitas el arte. Que ahí es donde podemos empatar con que es una bendición tener esta formación ministerial. Pero ¿se imaginan a alguien que tenga toda esta formación ministerial, pero no es un líder? No tiene el llamado, no tiene gracia. Es bueno para estudiar, pero no tiene liderazgo. Es como el otro día. No tiene gracia, es gracioso cuando habla, ¿no? A mí me tocaba. Me hacía una pregunta, Paco me decía, ¿cuándo es conveniente que a uno nuevo se le enseñe la homilética? Y yo le dije, no, pues tiene que pasar, no sé, más de un año, porque a los nuevos luego ya quieren meterles homilética, hermenéutica y todo lo que tiene hasta neumática y ¿cómo se llama la otra esa de neumática e hidráulica y que tenga que ver con náutica, ¿no? Y es eso, que también el líder, ahí es donde se tiene que cuidar, que tiene que él tener la facilidad de poder discernir quién está preparado para dar un siguiente, para llegar a ese otro estado de conciencia, claro, para poder tomar otro tipo de estudio. Mira, porque si a todos los quiere llevar con un solo estudio y muchos no saben, y pasa lo que dice Johnny, no saben, se quedan así como que, ¿qué es eso? ¿Y qué pasaría si tengo toda esta formación, no tengo liderazgo y no tengo el llamado y no tengo todas esas cosas? Yo siento que lo más peligroso sería que yo no dé frutos, ¿no? Sí, porque también va de la mano, ¿no? Hay una cosa que en los comentarios que hacemos, ¿no? Respecto a cuando le quieres meter al nuevo en Cristo toda la teología, vida y por haber, ¿no? E historia, y le metes lo que no debes, cuando
lo esencial, lo que viene en la Biblia, Cuando el no saben ni qué es el evangelio, bautismo. el evangelio, no se lo has dado. O sea, él conoce a Cristo porque tiene una necesidad. Porque Cristo solo se revela. Porque exactamente la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Y él Biblia. O no sea, hace nada. ella sola es suficiente para redarguir. Que se agradece el deseo auténtico del corazón de querer saber más. Sí. Pero sí debe ser dosificado hasta cierto punto Claro. para que lleve un proceso sano, ¿no? Hay ciertas cosas que no se necesitan razonar del evangelio, como el bautismo, por ejemplo. Yo siempre he ido en contra de que me quiero bautizar y te dicen, no, es que tienes que llevar un discipulado de 6 meses. A ver, a mí que me digan en la Biblia en qué parte dice que me tengo que esperar 6 meses para bautizarme. Pues son las de ellos. El eunuco decía, Eso en otras Biblias. ahí hay agua, ¿qué impide bautizarme? Juan el Bautista nomás decía arrepentidos, ¿no? Entonces, Y pásele al agua. ajá, pero Jesucristo era un líder, a lo que vamos, ¿no? El tema, era un líder muy sabio, que él trajo 12 apóstoles con él durante día y noche por 3 años. O sea, trajo a 12. Y así como debe haber Que era- unos muy truchas a ver, Ese- otros en cabezones, ¿no? Ese Pedro es camarada mío, somos igual de cabezón. Y el señor por más carismático, hábil Sí. y de todo. No, pero teníamos estos 12. Pero alrededor de estos 12 había 70,000 personas siguiendo a Cristo siempre. ¿No? Y la Biblia dice que los mandaba de 2 en 2 y la gente venía contenta. Pero los que él estaba preparado para el liderazgo de toda la muchedumbre que se reunía, eran ellos 12. O sea, y fue un trabajo difícil y extenuante para Jesucristo, porque era llevar el evangelio, llevar esta reconciliación de Dios y Dios con el hombre, los ataques de los que ya se habían posicionado como los meros de la doctrina o de la religión, si lo quieren ver así, era contra ellos, contra la resistencia propia del ser humano a rechazar la paternidad de Dios y a tener a 12 personas que se vuelven una complejidad, la verdad, porque con tantas formas de pensar, con tantos deseos de Todos ser, piensan mejor que uno, pero 12, imagínate. es complejo. Entonces, la pregunta aquí, la que comentábamos es, entonces sí es obligado que una persona para ejercer el liderazgo, es así como se oye, sí es obligado que una persona para que ejerza el liderazgo en una iglesia, dentro o fuera de la misma, o sea, con la intención de llevar el evangelio, necesariamente tiene que haberse aventado tantos libros, tantos años de formación ministerial. no. Entonces, consideramos que Necesariamente se no. ocupa, que es bueno, que es importante, Claro, pero claro. es una obligación. No. Ok, está el estudio de la formación ministerial, que es a lo que damos con los libros, con los institutos bíblicos, que no estoy diciendo que son malos, ¿no? O sea, al contrario, yo voy a uno y son buenísimos. Pero que difícilmente te dan formación ministerial Ajá. como tal. La O sea, forma- te dan, hacen un estudio profundo de la palabra de Dios. Pero ser líder, eso no, yo bueno, no sé yo si No, te no lo es lo enseñan. mismo, no. Eso es muy Es que eso distinto. ya viene, Es eso, que eso eso ya ya es viene en el innato. paquetito como Ajá, Dios te Pero se formó. ocupas un coaching de parte de los líderes de Claro, con experiencia eso es que como te el ayudan. extra. Es como el extra, porque al final de cuentas, como dice Jonathan, la palabra hace su trabajo solo. Ajá. Sí. Ahora, la formación ministerial es una formación de vida. Claro. Es Desde progresiva. tu arrepentimiento hasta el momento en que tú tomas un liderazgo. Si nosotros vemos los líderes de la iglesia primitiva, vemos que Santiago era un soperútano, o sea, el vato no creyó en su hermano, porque era el medio hermano de Jesucristo, hasta la aparición, después de la resurrección. Antes de eso no creía en él. Entonces, Hasta que metió la mano en los Hasta que- ojitos. no, ese es Ese es Tomás. Bueno, Tomás, ya me andan confundiendo. Ese es como, Tomás, aquí, o ves a Judas, no No el Iscariote. no el Iscariote, sino el otro Judas que toma papeles importantes dentro de la iglesia. Entonces, que ni Sí es siquiera necesaria, que sí ni- es ni necesaria, siquiera es anduvo como con el Jesucristo. plus. Pero obligada. Obligada yo pienso que no. Ahora, hay una Obligada pregunta. pienso que y no. si tienes la oportunidad Porque de ¿dónde dejas preparar- la gracia? Por supuesto, y el don y el llamado. Lo que digo yo es, si tienes la oportunidad Y el deseo, hazlo. y el deseo, hazlo. Hay, O sea, hay tú que nos hay es- muy buenas escuelas. Tú que como nos dices. escuchas, y jovencito, jovencita, hermano en Cristo, si tienes la oportunidad de formarte como un líder, hazlo. Pero el estudiar, el leer, el meterte en tantos estudios, en tantas cosas,
si no tienes el liderazgo, no tienes ese carisma, no pasa nada con ser parte de un grupo que es liderado, no pasa nada. Tampoco pasa nada. Aquí hay una- Hay una frase que traen mucho los hermanos, esta de la letra mata, ¿no? Más el espíritu vivifica. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si tú tienes letra, eres letrado, estudias, te sumerges dentro de la Biblia, pero lo complementas con el espíritu. No, pues Uf. es una bomba eso. Grandes Iván, ibas a cosas. decir algo. Sí, que aquí hay algo muy interesante, ¿no? Al respecto acerca de los estudios, y aquí es donde voy a caer con Pablo. Que hoy en día salen muchas escuelas y es bueno que haya institutos o academias para ministerios, y es porque yo me he topado con personas que incluso han estado yendo a estas escuelas, por así decirlo, donde les dan un apoyo matrimonial y se topan con que en vez de ayudar al matrimonio, lo empeoran. Porque no les dicen que es algo que no debe ser como se lo están enseñando, sino Que debe ser acompañado con la palabra. no, o sea, como por decir, mira, es como por ejemplo, yo te voy a decir, mira Gaby, es que el matrimonio debe ser así, 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 tú debes de llevar así. Pero en realidad tú no lo estás llevando así. Entonces vas con tu marido y de, oye, ¿sabes qué? Te confronta un Es poco. que me dicen que tengo que ser así, así, así. O sea, que no lo adecúan. O sea, estos estudios no los adecúan a la época, ni a la personalidad, ni a la persona. Es un poquito lo que decía en su Paco. entorno o en su contexto. Entonces, mira, Pablo, él tuvo que esperar años para poder ejercer su ministerio. ¿Por qué? Porque él sus conocimientos los tuvo que adecuar para los lugares en donde iba a estar. Porque él, si le hubiera hablado como les habló a los corintios, y si le hubiera igual a hablar a los romanos y a todos ellos igual, no iban a entender. Él tuvo que adecuar sus conocimientos. Y fíjense que es chistoso. Bueno, para nosotros es chistoso, para mucha gente es su forma de vida. Pero eso que comentas, Iván, es bien importante. Como personas hemos tenido malamente agarrar una parte de la Biblia y no estudiar el contexto de, por ejemplo, en las cartas de Pablo, no estudiamos el contexto, hacia dónde iba dirigida esa carta y esa recomendación, y entonces ya hacemos, o sea, ya queremos que nuestra iglesia esté contextualizada en lo mismo que en la iglesia de Éfeso, en la misma iglesia de los Corintios, en los romanos, o sea, y entonces ya viene este asunto de, bueno, que la mujer no hable, que no diga absolutamente nada, porque esto y porque el otro, pero nunca se menciona que esa ciudad estaba adorando a una diosa y que las mujeres que estaban llegando a la congregación eran personas prostitutas que estaban llegando a la congregación. Nadie dice eso. Por eso la Nada más que la palabra mujer, iba directa, que la palabra dice, no, es que la palabra de Dios dice que no hable ni que no hable. Pero hay que considerar que estaban hablando y que estaban teniendo discusiones dentro del templo y que se estaban peleando las mujeres como tenían en su vida anterior bien hacer, pues discutían, ¿no? Pues que tanto y que te voy a cobrar tanto. Y, o sea, y tenían peleas por el dinero y Por eso peleas es que sí, como si nacen fueran tantas hombres. doctrinas Y que fíjate, que no. Y es ahí donde caemos con lo que acaba de mencionar el hermano del Omelet hace rato. O sea, caen con palabras muy rebombantes porque según su libro sí dice que debe ser. Su estudio, la escuela le dice que sí debe ser. Cuando no ha estudiado, no ha hecho un estudio sociocultural de la zona en donde va a estar predicando. Ni ha investigado ni en el periódico, ni con vecinos, ni nada. ¿Para qué? Para saber de qué manera puede ser. Ahora, aquí se ve algo bien importante, Iván, muchachos. El asunto de, no, pues yo voy a levantar mis manos, voy a disponer mi ser a que Dios hable. ¿No se les parece como que, bueno, está bien, porque es lo esencial? Lo que un siervo cuando va a predicar quiere es que Dios hable. Nadie quiere escuchar a Iván, nadie quiere escuchar a Gaby, nadie me quiere escuchar a mí ni a Jonathan. La gente quiere escuchar a Dios. Pero no se nos hace como muy barata la excusa de decir eso para no estudiar, para no prepararse, para no decir, ok, me voy a hacer responsable del mensaje que se va a preparar y se va a decir, porque vuelvo a lo mismo, porque la gente lo lee como tal cual dice en la Biblia, nunca estudió para quién iba dirigida la carta y se va hasta el fondo. Y hermanos, pues si los ofendo o no los ofendo, pues es palabra de Dios y Dios habla y Dios quiere gastar. No, está bien porque Dios es soberano y Dios lo va a hacer. Pero ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? De prepararnos sí, mejor, ¿no? definitivamente sí. Sí.
Sí, porque por eso nacen tantas doctrinas y anda la gente hablando barbaridad y media en las iglesias por lo mismo. Y lastiman a la gente. Y muchas de las veces no es palabra de Dios, es el 80% y el otro es de cosecha, ¿no? Miren, es 80% palabra de ellos y el 20% es porque lo leyeron en la Biblia, ¿no? Así es, mira, es como por O decir lo aquí. escucharon a una prédica en YouTube. Mira, aquí. Una prédica en YouTube, ese es un tema para muchos Ah, sí, como le decía. cristianos del a YouTube, Paco, bro. al Sí, ¿cómo le realmente. decía? Le decía, se reúnen en la iglesia de YouTube, ¿no? Sí. Ok, vamos con la siguiente pregunta porque el primer bloque ya se nos está yendo, ya nos quedan como 5 minutos. Mira, antes ¿Puedes decir algo, Iván? Sí, antes de entrar a lo otro, estos 5 minutos tal vez se van a ir aquí y no pasa nada. No pasa nada. Otro bloque. Y es muy importante, como dice Gaby, que es necesario que nosotros también tengamos esa preparación. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas personas, y me ha tocado hace poco, estuve en un evento donde de repente una hermana se le acercó a una persona y no, que tú, que las naciones, y quién sabe qué. Y o sea, yo miré a la persona así, o sea, lo vi. Y dije, Esta hermana le habló, le dio profecía de que iba a las naciones y todo eso. Sí, ¿Y luego? y yo me quedé, Señor, ¿será verdad que ese muchacho va a ir a las naciones? Y o sea, ¿Por qué tu incredulidad? porque mira, luego me acerqué y le pregunté, oye, ¿cuál es tu último grado de estudio? La secundaria. Y yo me quedé, bueno, Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Y a lo que caigo es esto, que las personas no saben qué significan naciones, que dice la Biblia. Y es algo que yo le he preguntado a muchas personas, ¿sabes qué esto significa nación? No, que es otro país, no es cierto. Naciones significa etnias. Cuando Jesucristo dijo, id y por todo el evangelio, id y predicar el evangelio a todo el mundo, y luego ahora sí como dices tú, me voy más abajo. En el original dice a todas las etnias del mundo habitado. ¿Acaso no saben que el sausal, mañadero, el zorrillo, ojos negros, allá San Vicente son etnias? Claro. Mira, Son pueblos. Son pueblos, o sea, son etnias. Y que tienen Ay, no, una pero el Señor ideología. no me llamó a esas, me llamó de... No, No, pues a Estados Unidos, Argentina, para allá. África, Y y a luego, Brasil, Y y a luego, fíjate, Portugal. me dice, ¿quieres llevar la palabra? Mejor llévales un pedazo de pan. no, y dicen muchos, no, que yo quiero ir a China, yo quiero ir a Italia, quiero ir a Francia. Saben hablar primero, saben dominar bien el español, saben dominar el inglés, No lo escribo ni bien. saben escribir inglés, saben hablar francés, italiano, portugués, alemán, chino. Definitivamente la gracia, el No. Espíritu Santo, el don, el llamamiento, lo que sea, tiene que ir acompañado. Es muy sencillo. Mira, yo. Y les iba a platicar una Mira, de es alguien muy que me sencillo, dijo mira. algo de las lenguas. pero- Fíjate, mira Paco, fíjate, yo esas personas que dicen Ok. que tienen ganas de ir a China a evangelizar, yo los reto y los animo a que en la comida china le hablen al chino y le empiezan a predicar. Que le pidan el... Si el chino de aquí acepta a Cristo, quiere decir que allá va a poder predicar a Cristo y este chino le va a enseñar chino. Este maestro. Te digo algo, suena muy descabellado y muy loco. Nos puede gustar a ustedes que nos escuchan, los que estamos aquí, nos puede gustar o no, pero es la verdad. Es la verdad porque lo que comentabas tú, si tú vas al Sausal y comentas con la gente del Sausal y ves cómo ellos son, tienen unas características muy peculiares. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es de la pesca, gente que siempre ha vivido ahí y que para ellos voy a Ensenada. Espérate, pues si estás en Ensenada, ¿no? Sí. Y el comentario Y es voy a tienes Ensenada. que decirles, pásame. ¿Tu visa? No, la cosa es que si te das cuenta, ellos tienen características muy propias del Sausal. ¿Por qué? Porque evidentemente no se están de acuerdo conmigo, los historiadores de aquí en Ensenada sabrán más que yo, pero es una comunidad con bastantes años. Sí. Bastantes años y bastante historia. Y son familias de Y son familias de muchísimos años y que para llegar ahí, va a empezar, todos los que están allá se conocen. Ujú. Es así de simple. Entonces, no ocupas decirles mucho, tu testimonio va a hablar, así que si tú no tienes muy buen testimonio y eres del Sausal, mejor vente a predicar acá en Ensenada. Ahora, los de Ensenada, lo que estamos aquí en el centro y todo, tenemos una forma muy peculiar de ser. Igual los de Mañadero, los del Zorrillo, o sea, es totalmente cierto. Queremos ir a muchos lugares donde hablan otros idiomas y que entre ellos mismos tienen diferentes etnias o diferentes subculturas, culturas, como lo quieras ver. Y difícilmente aquí en Ensenada logramos ir con alguien en San Quintín, San Vicente, y que no se siente incómodo con lo que le estás diciendo. ¿Por qué? Porque le hablas de cosas
que no son su realidad, que no tienen nada que ver con ellos. Y la perspectiva que tenemos nosotros del Evangelio es de que, como decía Jonathan, sí, te voy a traer a Dios y voy a orar por ti, cuando muchas veces el Evangelio más práctico es que se requiere de otra ayuda o también de otro tipo En de una ayuda. ocasión me contó un amigo, en un viaje misionero, estaba con una pequeña y mi amigo le decía, es que Jesús te ama, es que Jesús te ama, no sé si es África, la India, no recuerdo. Y sí, ya te entendí, pero sigo teniendo hambre. Claro, claro. Y a veces no nos damos cuenta porque no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, podemos tener toda la formación, podemos ir a escuelas de donde te enseñan a ser un evangelista o un misionero, te pueden dar las estrategias para llegar con las personas, para hablarles, Qué padre que tips, tengas- que qué buena tengas onda, sí, definitivo, tener la Las formación. tres, ¿sí? claro. Es Que otro caso. que seas nato, que seas un líder nato, Ajá. que tengas la formación Claro. y que tengas la pasión por hacerlo, imagínate. Eso es como un super paquete. El Claro. asunto es de que yo pienso que sí somos muy responsables con lo que Dios ha depositado en nuestras manos, porque Dios ya te dio el banderazo, te dice, oye, pues prepárate, profundiza, estudia. Miren, es muy difícil. Cuando me tocó una experiencia hace muchos años, muy penosa, con un amigo que yo consideraba un buen amigo y un muchacho de mucho testimonio. Me acuerdo que este muchacho iba a evangelizar a los parques y llevaba tratados y les hablaba de Cristo. Y entonces lo veo llegar y yo lo esperaba con muchas ansias porque lo quería felicitar porque yo no sabía que él hacía eso, que se iba en las tardes al parque a predicar y a entregar tratados. Y cuando llega lo recibo, le doy un abrazo y todo y le digo, ¿cómo te fue? Bien. Entonces ahí Dios en su misericordia me habló, si quieres pensarlo así. Y me dijo que le preguntara que si él realmente creía en Dios. Y bueno, espero que no esté escuchando este audio y si lo está escuchando, pues él sabrá que es verdad. Recuerdo que le pregunté y le dije, oye, ¿verdad que tú vas a predicar de Dios y todo, pero ni siquiera crees en Dios? Y recuerdo que este muchacho me dijo, sí, cierto. Para mí no tienen una idea, para mí fue un impacto. Me choqueó escuchar que dijera eso. Ese fue el reto de la cubeta de agua, ¿no? Ahí sí sentí el Ice Bucket Challenge, ¿no? Ahí lo sentí de verdad. Y recuerdo que me la quedé viendo y le dije, pero yo sé que Dios va a alcanzar a esa gente a la que tú le hablas, pero te vas a perder. Y de lo que Dios te trajo y de donde Dios te sanó, porque Dios había hecho un milagro en él, le dije, no te sorprenda que esa enfermedad regrese por tu falta de fe, por ser tan descuidado de estar hablando. Imagínate que se hubiera topado con alguien que lo hubiera retado a lo que se enfrentaba. Entonces nosotros debemos dejar de creer que solamente con llevar el mensaje de Dios basta. Tenemos que sentirlo, tenemos que vivirlo y tenemos que experimentarlo. Recuerdo que Dios me permitió discernir que me quería volver. Digo, me quieres pegar, ¿verdad? Me quería reventar la cara el camarada y me acuerdo que me dijo que sí. Yo sé que Dios ha hecho la obra en él, espero que sí, porque Dios es fiel y es justo y nada de lo que él hace nada de lo que uno hace para Dios es en vano, ¿no? Se queda ahí. Pero esta experiencia me sirvió a mí mucho para yo entender que tenemos que cuidarnos mucho de hablar de algo de lo que nosotros no estamos creyendo, porque la gente puede llegar a darse cuenta y ese día, pues, no sé, perdemos todo el crédito de lo mucho que habíamos logrado en Cristo, ¿no? No sé qué opinen. Estamos por terminar el primer bloque, vamos a hacer este programa en 2 bloques. Bueno, pues qué te podemos decir, gracias por escucharnos, te pido que no te vayas, síguenos escuchando, vamos a tomar un segundo bloque para seguir con este tema. Les agradezco a Gaby, Iván, a Jonathan por sus opiniones y sus experiencias que me han regalado el día de hoy para tratar con ustedes. Termino este primer bloque y seguimos con el segundo para terminar con este tema que gracias a Dios pues está siendo de mucha bendición para nosotros también. Muchas gracias y enseguida empezamos con el segundo bloque.